Buenos días a todos. Sin más preámbulos, voy a ir muy directo al grano, para que veáis que no pierdo el tiempo. Voy a leer un momentito Mateo 7, 13, 14. Mi Biblia es la versión de Diario Vivir. Es un poquito más actualizada, igual no coinciden, pero con otras versiones lo que hacemos no es separarnos, sino tener una visión más amplia de lo que es la palabra de Dios. ¿Me puedes leer estos versículos? Mateo 7:13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Este pasaje es tremendamente conocido. Si no lo conocías, pues toma nota porque lo vas a escuchar muchísimas veces a lo largo de tu vida cristiana. Leyendo este versículo, estos dos versículos, es impresionante porque hemos pasado por la puerta estrecha. Y eso es emocionante, ver las canciones, leerlas y cómo ponemos pasión y damos las palmas y decir, wow, estoy entre mis hermanos. Y esta misma sensación tuve hace casi 24 años que yo me convertí. Estuve con María Ángeles, mi esposa, buscando una iglesia, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué a una iglesia específica, yo tenía claro que Dios nos había llevado allí. Yo acababa de conocer al Señor y llegábamos, María Ángeles y yo llegábamos tarde todos los domingos, porque yo trabajaba hasta las 4 de la mañana. Íbamos desde Sabadell hasta Barcelona y corriendo, aunque era una iglesia de 300 personas, y pasábamos corriendo delante, porque siempre las delante están vacías, igual que estas. Y pasaba delante por aquella hambre de Dios y sentía, ¡ah! Dios me está hablando. Y le preguntaba a María Ángeles, ¿te pasa a ti lo mismo? Y decía, sí. Y los dos sorprendidos, ¡ah! Si me habla a mí y te habla a ti, les habla a ellos. Hemos pasado todos por la puerta estrecha. ¡Oh, qué guay! Y estábamos contentos, vibrantes y emocionantes, ¿no? Esto es una forma muy simple de entender este pasaje que hemos leído. Y yo soy mega simple, yo soy bastante literal, o cojo las cosas que quiero y las que no, no. Y esto es muy fácil de entenderlo así, ¿no? Pero en el segundo versículo, en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Solo unos pocos son los que la hallan. Y cuando leí este versículo, solo unos pocos. Y claro, dices, es que la Biblia no está escrita para la gente de la calle. Que yo tenía estas dudas, ¿no? Esto es para la gente de la calle que no ha pasado por la puerta estrecha. Esos son los que están fuera. No, no. La palabra de Dios es escrita para su pueblo y para su iglesia. O sea, escuchar bien, ¿eh? Esto es para hoy y para mí y para ti y para los que estáis escuchando. La puerta es estrecha, angosta. La senda que lleva a la vida eterna, solo unos pocos son los que la hallarán. Es un reto. De aquella iglesia éramos 300, he dicho aproximadamente. Años después quedaron aproximadamente unos 30. No todos se perderían, unos irían a una iglesia, otros a otra, pero yo sé de algunos que Dios ya no está en la ecuación de su vida. Y entonces toma importancia la de solo unos pocos. Pero es más triste, es mucho más triste todavía. Después de esa iglesia fui a otra. Y pasó lo mismo que en la primera. No se quedó en 300, pero entran por una puerta y salen por otra. Y el paisaje de la iglesia, años después, a lo mejor hay las mismas personas, 300, en número, pero no son las mismas personas. ¿Dónde están las personas que han salido? Fui a una tercera iglesia y pasó lo mismo, se repitió la acción. El paisaje, la gente eran los mismos números de personas, pero el paisaje urbanístico de la iglesia iba cambiando. Y yo tengo pasión por la iglesia y sufro por la iglesia. Y no lo puedo entender. No puedo entender
cómo estamos cantando estas canciones, cómo estamos tomando la Santa Cena, el próximo año estaréis aquí o en otra iglesia, no es importante el qué. Recordar que solo unos pocos. Y fui a una cuarta iglesia y pasó lo mismo. Entran por una puerta y salen por otra. Seguro que muchos que los que lleváis aquí muchos años estaréis de acuerdo con mi misma perspectiva. ¿Entiendes? Entonces, esta es la introducción. Lo voy a leer yo. Quiero repetirlo para que nos quede claro. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que le lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y solo unos pocos la hallarán. Y la predicación de hoy se llama Solo unos pocos. ¿Seremos nosotros uno de los pocos? ¿Seré yo uno de esos pocos? Jesús enseña a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia corta, directa y sencilla, para que todo el mundo pueda entender y comprender una verdad. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale, es importante que estemos de acuerdo, si no, no tiene sentido. Las parábolas de Jesús no son una moda pasajera, que estaba de moda y hablaban parábolas y queda en hace 2000 años. No, son de rabiosa actualidad, están en la pasarela de los modelos, sigue estando ahí, es viva y eficaz y está aquí ahora, es para nosotros. Así que hoy quiero centrarme en la parábola del sembrador. También es una parábola muy conocida y teóricamente parece sencillita de entender. Vamos a ver, ¿me puedes leer por favor Mateo 13 del 3 al 8? Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el camino, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Vale. Ahora me predico a mí mismo y si alguno se identifica conmigo, pues genial, ¿vale? Yo esta parábola pues la conozco y la he leído muchas veces y he estudiado esta parábola, ¿no? Y me quedo con esto. Pero es muy curioso porque es del versículo del 3 al 9, pero es tan bueno Jesús que quiere además explicarnos el sentido de la parábola. Y entonces nos vamos del 28 al 30. ¿Y qué pasa en los versículos de ahí en medio? Porque de esos no me suelo acordar. Me suelo acordar de la parábola y más o menos del significado, que está bastante claro. Pero hay en medio unos versículos que me impactan, ¿de acuerdo? Entonces, en Mateo 13, del 10 al 16, ¿me lo puedes leer, por favor? Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no puede volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Ahí, de verdad que cuanto más he leído estos versículos, más lo desarrollaba y más amplio se me hacía, y me ha costado mucho a ver en qué me centro y si lo puedo comunicar. Hay algo en el versículo
10 o el 11, en el 11 me parece. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del cielo, le dicen los apóstoles, y a otros no. Ostras, me puse a la defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Es injusto. Él ya tiene seleccionado, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es lo primero, ¿no?, que me causa de decir, ostras, no puede ser. Es que yo personalmente me puse a la defensiva. ¿Qué diferencia hay entre los discípulos y los otros? Que los discípulos pasaban tiempo con él y conocían a Jesús. No es que Jesús seleccionara, que sí, que los llamó, pero el secreto estaba en que pasaban tiempo. ¿Te ha llamado Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con él? Porque cuanto tiempo pasemos con él, más lo vamos a conocer. Jesús murió, pero está el Espíritu Santo, que es la misma persona. ¿Puedes leerme el 13? Por eso uso estas El 12, parábolas. perdona, el 12 y el 13. El 12 y el 13. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. A los que escuchan, no a los que oyen, porque podemos oír, pero escuchar tenemos que prestar atención. Incluso cuando venimos aquí, hablo de mí, vosotros sois perfectos, santos, inmaculados, y el año que viene estaréis aquí. Cuando vengo muchísimas veces, por el motivo que sea, ¿no?, por el trabajo, porque me he peleado con María Ángeles, porque esas cosas pasan. Ya sé que a veces preguntamos, ay, ¿cómo estás? Bien, bien, es mentira. Eso... y vienes con los problemas, o no tienes dinero, o me he peleado con mi hijo se ha peleado conmigo, en fin, identificaros vosotros, ¿no? Y vienes con estos ruidos, y estás en la alabanza y estás ahí. Y en medio de todos estos ruidos, perdemos la abundancia del conocimiento que nos dice la palabra. En el verso 13 dice, miran y no ven, oyen pero no escuchan. Esto es para los de fuera. Porque si estamos aquí alabando como hemos alabado, no puede ser. Pero esa palabra es para nosotros aquí y ahora. Y desgraciadamente a lo largo de mi historia en la Iglesia he podido comprobar cómo viendo y escuchando no ven. He tenido experiencias de estar con personas y explicarles que está pasando esto, y te dicen, sí, 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 lo están viendo y no lo ven y no lo entienden. Y me desespera. Léeme el verso 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías, que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Jesús hace suyas las palabras de Jeremías y dice en el 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ostras, de verdad. Es que no es entender, es que encima nos sana. Nos puede sanar, en fin. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Es mentira. Eso no existe.
Hay momentos en la vida de todo, hay momentos para reír, momentos para llorar, momentos de riqueza, momentos de pobreza, de enfermedad. Lo peor que te puede pasar es morirte y te vas a ir con él si Dios quiere. O sea que lo demás todo es pasajero. Pero dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y he dicho que es de rabiosa actualidad. Qué pena, ¿no?, que os tenga que contar esto. Que no es una palabra que decir, uy, qué bien. Espero que no seamos ese pueblo que ha endurecido nuestro corazón, nos hemos vuelto insensibles, que no seamos ninguno de nosotros. Y que realmente podamos entender con el corazón, nos convirtamos al Señor y nos sane. Y cuando veo este pasaje y miro mis 24 años atrás, puedo entender todas estas cosas, porque muchos se han apartado. Desgraciadamente, priorizamos muchas veces el trabajo. Algunos jugáis a fútbol, otros al gym, vamos con amigos, nos vamos de fiesta, salimos por la noche, es normal, los móviles. ¿Es malo? No, de ninguna manera, todo eso es sano, es parte de la vida. Y tenemos que divertirnos y pasarlo bien. Y hay un tiempo para cada cosa. Pero hay una cosa que tienes que tener muy clara. Siempre y cuando tengas tus prioridades bien enfocadas. No lo olvides. Tus prioridades tienen que estar bien enfocadas. Tu prioridad, si quieres ser sanado, si quieres tener vida eterna, es Cristo. Por estos ruiditos y por estas actividades, faltamos a la iglesia. No vamos a grupos de conexión. No leemos la Biblia. Y así no pasamos tiempo con Dios. Oramos en el coche, oramos mientras fregamos platos o en el trabajo. Y eso no es un tiempo de calidad con Dios. La Biblia es un testamento. Y yo dudo mucho que si tu padre ha muerto, o el día que muera tu padre, y te deja un testamento, no lo leas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces lees la Biblia? Porque por mucho que lo leas, y es una palabra viva, no es el testamento de tu padre que te pone tal, y ya está. Es una palabra viva. Cuanto tú más lees la Biblia, más se engrandece. Para mí es un libro en 4D, que coges un versículo, te metes y haces un libro de un versículo. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto lees la Biblia? La Biblia es la fuente de la vida. Es Jesús hablándote a ti a través de su palabra. Y sin embargo, priorizamos otras cosas. Cuando es la fuente de la vida, nos estamos quejando por el trabajo. Y Dios dice que pasaremos aflicciones. Pero sobre todas las cosas tendremos la paz de Dios. Pero tenemos la paz de Dios estando con Él. En Proverbios 4:23 pone: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. He buscado en el diccionario la palabra diligencia. Y diligencia es cuidado, prontitud, agilidad, prisa. Entonces lo he parafraseado. Es que yo tengo mi cabeza un poco rara, ¿sabes? Y tengo que hacer las cosas muy sencillas y muy simples. Es que yo soy muy básico. Y entonces, parafraseado es: con todo el cuidado, sé ágil y date prisa. No pierdas tiempo en guardar tu corazón. Es tu tesoro. De él brotan, no brotarán, brotan ahora ya. No un manantial, lo dice en plural.
manantiales de vida brotan de nuestro corazón. No lo digo yo, lo dice Dios a través del mayor sabio de la historia, de Salomón. Pero me surge una pregunta: ¿cómo se guarda el corazón? La palabra dice que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, morir y nacer de nuevo. Y no es fácil. Yo entregué mi vida al Señor y hasta que lo conocí pasaron 9 años. Dios tenía que trabajar mucho en mi corazón y un día se hizo realidad. Y no fue nada fácil. Y leía la Biblia todos los días, no iba a la iglesia. Escuchaba la radio, decían, pon la mano en la radio, yo pongo la radio, entrego mi vida al Señor. Pero tenía Dios mucho que trabajar en mí. Pero ahí no acabó el trabajo, yo ahí conocí al Señor. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo moró en mí y empezó otro trabajo. No morí esa vez, hay que seguir muriendo constantemente. O sea que de fácil de seguir al Señor no tiene nada. La salvación es gratis, pero te cuesta la vida. Pero de esa manera es la única manera que tenemos el corazón como un niño. Pero, ¿cómo se muere? ¿Cómo te niegas a ti mismo? Primero, algo bastante más sencillito, que parece que no, es cambiar ciertos hábitos en nuestras vidas y revisando, como hemos dicho antes, nuestras prioridades. Algo que parece tan sencillito, eso nos ayuda a morir a nosotros mismos. Y eso es bastante fácil, que ya es complicado renunciar a todas estas cosas de la carne, ¿vale? Y no estoy hablando de pecados, ¿eh? Pero luego hay una cosa que nos dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Ostras. Así como perdonamos. Claro, hay cosas que son más o menos perdonables. Pero yo no sé si os vais a identificar. Mi padre era un hombre que se le iba la cabeza, no estaba muy fino. Y lo digo de verdad, y con toda la tristeza del mundo. Lo cual no tuve una infancia fácil. Cuando me hice mayor, pues intentaba, como veía que estaba mal de la cabeza, pues intentabas equilibrar la razón y el corazón, aunque tenía el corazón partido. Conocía al Señor y oraba por perdonar a mi padre. Recuerdo que años después de orar todos los días por esto, un día de Navidad, una noche buena, mejor dicho, me desperté por la mañana normal y corriente, llorando como un niño. Espera, que no me quiero emocionar. Llorando como un niño, porque por primera vez entendí que había sido un niño maltratado. Nunca ni lo había pensado, ni lo había dicho, pero era necesario que lo entendiera para poder tener un proceso de sanidad y poder ver a mi padre como quien era, ¿no? Como mi padre. Es verdad que no le tenía el mismo amor que debería de tenerle, pero las cosas fueron como fueron. Y pobre hombre, de verdad que estaba mal de la cabeza. Pero aquel niño no lo entendía. Me costó años. Pero tengo un hermano muy conflictivo. Hace 35 años que no nos hablamos. Y son relaciones tóxicas. Yo deseaba la muerte de mi hermano. Yo digo que he quebrantado todos los mandamientos, todos. Si no es en hecho, en pensamiento. Y cuando conocí al Señor, también oraba por mi hermano y me seguía haciendo daño, aún en la distancia, sin hablarme con él. Y gracias a Dios, tengo tristeza por él. No voy a decir que oro todos los días, lejos de todo esto. Pero cuando pienso en él, oro por él. ¿Y la Iglesia? La Iglesia me ha hecho muchísimo daño. Pero si te das cuenta,
me di cuenta cuando estaba hecho esto, viendo. De aquí lo más importante es el Padre, perdonar al Padre. Dios me trabajó el corazón. Luego mi hermano, que tiene menos influencia, no es un patrón a seguir, es mi hermano de sangre. Y pasaron años y le pude perdonar. Y puedo pensar en él sin dolor y teniendo tristeza por él y por su vida. Y oro para que, aunque sea en el último momento, que se arrepienta. Y que no conmigo, ¿no?, sino delante de Dios. Yo no espero que me pida perdón, está perdonado, pero es por él. Y en la iglesia, yo tenía un amigo que era pastor y fue amigo y pastor durante muchos años. Me hizo tanto daño que estuve 5 años orando para poder perdonarle. Y al final le pude perdonar, veo quién es una relación tóxica, no lo quiero, pero siento tristeza por él. Y eso es la forma que Dios tiene de guardar nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos que ser como niños. Tenemos que despojarnos de todas estas heridas para poder tener una vida abundante aquí y ahora. Si no, nos van a regir todas las heridas que hemos sufrido. Y unos habrán sufrido mucho. Y otros a lo mejor, si tú has sufrido mucho y ves a otro y dices, ay, vaya, es que de verdad, si lo comparas conmigo, tiene unas heriditas que, la tontería, vaya chorrada. Es que más débil la gente. No es verdad. Es que es su pupita. Y como es lo que más le ha dolido, le duele tanto como la tuya. Pues aquí ninguno está exento de estas cosas. Y mirando a Cristo, si tienes el Espíritu Santo y te niegas a ti mismo, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo. Y eso es una madurez espiritual. Y necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos, cuando vienen los tiempos difíciles, creer en Él. Y que te va a sacar de donde estás. Porque lo va a hacer, porque te quiere más que nada en el mundo. Pero mimándote, cuando tú estás en un buen momento, bueno, tú no, que tú eres muy bueno, yo. Cuando estoy en un buen momento, encima en la cresta de la ola, oro, estoy muy bien, pero me cuesta muchísimo más llegar. ¿Por qué entregué mi vida al Señor? Porque estaba desesperado, porque no hallaba paz en mi interior, porque nada me llenaba, hasta que no llegó Él y me llenó. Si hablar con mis hijos por aquí, con mi mujer cuando venga, y preguntarle cuántos defectos tengo, y os van a hacer una lista entera de mis imperfecciones y de mis taras. O de los más allegados, no estoy libre de pecado para nada, en lo más mínimo. Pero si algo puede ser un ejemplo para alguno de vosotros, y lo digo con todo el respeto y la humildad, de verdad, y si alguno me conocéis sabéis que es así. No he faltado prácticamente nunca a la iglesia. Y no es una religión la iglesia, es mi ancla. Es mi ancla. Yo he trabajado 23 horas y he ido a la iglesia, habiendo dormido 1 o 2. Pero es que si no es por este ancla, no sé qué sería de mi vida. Porque la vida te arrolla, nos arrolla. Hay demasiados problemas, demasiado estrés, demasiado de todo. Y solo, aunque sea como hoy, este tiempo de alabanza que hemos tenido, la Santa Cena, solo eso es lo que mejor a duras penas he llegado el domingo siguiente. Pero no he faltado ningún domingo. Si en algo soy un ejemplo para vosotros, que sea en esto. Así que, si guardas tu corazón, presta atención. Podrás escuchar, comprender y mirar a Dios. Y Él podrá sanar tus heridas. No tú. Él podrá sanar tus heridas.
Así que guarda tu corazón sobre todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Actúas tal y conforme a lo que crees? Depende de la dureza de tu corazón. ¿Serás parte de esos pocos? ¿Seré parte de esos pocos? Esos son los 6 versículos que están entre la parábola y la explicación de la parábola, que es la que nunca me acuerdo. Siempre me acuerdo de la parábola y de la explicación. No obstante, vamos a ver la explicación. ¿Me puedes leer del 18 al 23, por favor? Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no lo entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Prestar atención porque está hablando de la tierra. A ver de qué tierra eres tú y en cuál te identificas. Entonces, aquí tengo una anécdota de unos amigos de hace muchísimos años. María Ángeles y yo teníamos un restaurante hace muchos años en Barcelona y teníamos clientes amigos que se sentaban al lado. Y la verdad es que eran y son una pareja extraordinaria, majísimos. Y obviamente sabían que éramos creyentes. De hecho, en Navidades ponía yo, aunque era un restaurante, ponía algo de decoración de Navidad y siempre ponía un versículo, no me acuerdo cuál es, perdonadme, ¿no? Pero hasta la mujer cogía el versículo y lo tenía en casa. Y el marido llegaba a decir, es que a mí me gustaría creer lo que tú crees, pero nunca pasaron de ahí. ¿Me lees el 20? Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Básicamente es dejarse de llevar por las emociones, por donde te lleva el viento y sin raíces. ¿Sabéis? Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en las películas del desierto, las películas del oeste, con el viento y esas plantas rodando. Donde va el viento, allí van. Pues esto es lo mismo. ¿Qué tipo de tierra tienes? Había una chica que conocí hace muchos años con un verdadero amor por Dios. Le tocaba el Espíritu Santo, tenía pasión por la palabra. Y los sábados se iba a trabajar a un sitio por la noche, de gente joven, a una discoteca, que no es pecado, ojo. Ahora, pero, ¿qué es lo que pasaba? Ella iba a evangelizar. Lo tenía clarísimo. Y de evangelizar pasó a evangelizar. Y ligó lo que no debía ligar, se casó y nunca más he vuelto a saber de ella. Y realmente era una chica que estuvo unos años con verdadera pasión por el Señor. ¿Qué tipo de tierra eres? Léeme el 23. Pues hoy. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que si estás bien arraigado, que somos nosotros, ¿vale? Nosotros estamos bien arraigados, pase lo que pase, porque habéis pasado cosas y desgraciadamente las vamos a seguir pasando. Pero pase lo que pase, estaremos firmes en Él. Hasta el final.
y veremos a Cristo. Pero tenemos que estar firmes, no dejarnos llevar por el viento, no dejar llevarnos por nuestras pasiones. Y no es fácil, es muy fácil decirlo, pensarlo, pero no llevarlo a la práctica. Pero tiene premio. Conclusión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Solo unos pocos son los que la hallan. Deseo ardientemente que seamos cada uno de nosotros, que pertenezcamos a esos pocos. Y pase lo que pase, cuando estemos arriba que nos veamos. ¿Qué tipo de tierra eres? Dios ha permitido que esté aquí, ha puesto esta palabra en mi corazón desde hace tiempo. La tenía en mi corazón. Te va la vida en esto. En un momento de la parábola decía, quien tenga oídos, escuche. ¿Habéis escuchado? ¿En qué tierra estás plantado? Me gustaría, este es el final, me gustaría que cerrarais los ojos, esperad un momento, y que meditaseis en esto. ¿En qué tierra estás plantado? Y si luego alguien quiere oración, que levante la mano. Que si no, no os preocupéis. Pero estoy seguro que esta palabra iba para alguno de vosotros. Entonces, por respeto al que mejor le va la vida en esta decisión íntima y personal, aquí vamos a dejar la reunión terminada. Pero os pido una cosa, por favor. Cuando salgáis, no os quedéis aquí dentro. Abrir la puerta, salir y volver a cerrar la puerta. Porque quizás a alguien le vaya la vida hoy. Así que, por favor, cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás aquí. Te pido que hables a cada uno de nosotros. Que pongamos las prioridades en línea con tu voluntad, Señor. Limpia nuestro corazón, llévate las durezas. Ayúdanos a ser como los niños, con un corazón tierno, sensible, que podamos ver el mundo con tus ojos, Señor. Y háblanos de qué tierra somos. Queremos pertenecer a ese grupo de esos pocos. Y que el año que viene sigamos todos aquí. Que ninguno solo se haya perdido, porque tú eres mayor que nosotros. Gracias por habernos llamado.